la clase del día de hoy. Para el día de hoy, jóvenes, bueno, voy a proyectar ya mi presentación. Voy a poner por aquí el lapicito que me sirve de referencia. Y hoy vamos a ver prácticamente bastante contenido alrededor de esta famosa librería. Realmente o frameworks para que las aplicaciones realmente puedan funcionar como necesitamos que funcionen. Entonces, por ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio realmente, y muchas cosas ya las hemos visto en clases pasadas, que es lógicamente la programabilidad que le dan a través de un lenguaje robusto como lo es JavaScript. Vamos a hablar también alrededor de cómo se estructura un componente. De ahora en adelante, y disculpen si me ven, creo que estoy pasando por un proceso que me estoy mejorando, pero si me sienten que se me va la voz es por eso. Bien, en un navegador web, usted tiene un menú, otro menú, dentro de aquí tiene cards o lo que sea. Por aquí puede tener botones. Y nosotros prácticamente cada uno de estos lo vamos a llamar como componentes. Eso significa que la página, bueno, vamos a hablar alrededor de qué compone uno de estos famosos componentes. Vamos a hablar alrededor de componentes funcionales, componentes de clases. Y vamos a hablar alrededor del famoso JSX. No sé si ustedes se fijaron que los ejercicios que hacíamos eran .js. ¿Qué significa? Que estos son archivos JavaScript. ¿Ok? Pero por sobre JavaScript, no sé si ustedes se fijaron, que es un lenguaje bien amplio, me permite definir variables inclusive sin tipos, me permite hacer muchas cosas que en otro lenguaje estructurado normalmente no se permiten. Hay quienes dicen que esto es ventajoso, hay quienes dicen que tiene desventajas, pero por esa razón, arriba de JavaScript se creó algo que se llama TypeScript. ¿Ok? Es el mismo JavaScript, solo que, por decirlo de una forma sencilla para que me entiendan, ¿recuerdan cuando a esto le pusimos un modo estricto que me obligaba a establecer un tipo de dato y todo lo demás? Bueno, con TypeScript prácticamente estamos obligados a definir tipos de datos, ciertos elementos que en JavaScript puro no necesariamente. Entonces, no sé si recuerdan cuando hicimos nosotros el proyecto de React, que la extensión no era JS. ¿Ok? Entonces, si no era JS, ¿qué tipo de extensión es? ¿Compuesta por qué elementos? ¿Ok? Entonces, también eso lo vamos a aclarar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las grandes diferencias que existen entre hacer una página HTML y lo que nos ofrece un componente de React. Para eso, vamos a, no sé si recuerdan que un par de clases atrás hicimos un proyecto, el proyecto de frontend, que le llamamos React Películas. Pues bueno, ya es hora de venir aquí. Vamos a entrar a Visual Studio Code y vamos a hacer un par de ejercicios. Este ejercicio se van a venir al index para que vayamos haciendo unas pruebitas. Y van a agregar el siguiente código, que eso lo voy a explicar ahorita. Recuerden que este es extensión HTML, no se les olvide. Por tal razón, conoce etiquetas HTML. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta es la página de inicio, por decirlo así, de su proyecto. Entonces, vamos a borrar todo lo que esté en medio, porque creo que habíamos hecho un par de ejercicios aquí. Bórrenlo si había algo.
Y vamos a escribir estas líneas, siempre dentro del root, es decir, siempre dentro del body, ¿ok? Que es el cuerpo de su página HTML. Bien, abrimos un div. No voy a, de hecho, por ahí les voy a recomendar también un cursito para que reforcemos unas cosas de HTML. No me voy a meter a ese punto. Pero uno de los, por decirlo, creo que más bien va a ser el que más van a utilizar, la etiqueta que más van a utilizar es el div, que me permite crear grupos o subgrupos de elementos. Entonces, en este caso, creé un grupo al cual le coloqué un ID, que en este caso se llama ejemplo-html. Eso significa que yo le estoy diciendo que creó un grupo con un nombre, con un ID, que tiene un ID. Entonces, nosotros podemos establecer en qué queremos que se convierta este bloque o este tag y cómo interactuamos con él siempre alrededor del ID. Entonces, ustedes pueden hacer ejercicios, pueden ponerse a inventar, hacer varios elementos div, les ponen ID y ustedes pueden interactuar con JavaScript con el nombre. Bueno, eso, ahí no hay nada interesante. Luego voy a escribir código JavaScript. Para eso, recuerden que abrimos el tag de script y todo lo que yo coloque aquí adentro es prácticamente lo que ustedes han estado aburridos de estar haciendo, JavaScript. Entonces, miren, son cosas que ustedes ya conocen. Si no le pone el script, le va a fallar, porque recuerde que es HTML. Al ser HTML, él no conoce intrínsecamente el código de JavaScript si usted no le indica que es un script de JavaScript. Entonces, esto facilito. Mírenme. Declaramos una variable constante, le pone un nombre como ya lo sabe hacer. En JavaScript, usted puede obtener, porque usted puede hacer varios divs aquí, puede poner párrafos, clases, todo lo que quiera. Aquí puede estar lleno de HTML. Y cada uno puede tener un ID, la etiqueta. Mire, acá hay uno de hecho que dice root. Y usted puede tener todos los que quiera. Pero dentro del JavaScript usted puede hacer referencia a él. ¿Cómo? A través de document get element by ID. Entonces usted pone el ID y automáticamente usted está prácticamente sobre este objeto o con la habilidad de poderlo manipular. En este caso, lo está agregando una variable JavaScript, ejemplo HTML. Y solo aquí me voy a detener tanto con cosas de HTML, los demás creo que van a ser más fácil perseguirlos. Ahora bien, si se fijan, luego hice una función que le llamé render. Normalmente usamos la palabra render cuando queremos dibujar, cuando queremos renderizar, cuando queremos diagramar. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Ese es el proceso, o lo va a escuchar normalmente cuando usted tiene un montón de código, pero ese código en realidad representa algo visualmente. Puede ser que todo ese código sea, no sé, un hola mundo, con un cuadro de texto, un botón, etcétera. Entonces, a ese proceso de convertir código a elementos visuales es lo que normalmente uno le llama render. ¿Ok? Entonces es normal que usted nombre sus métodos que van a pintar o que van a dibujar en su navegador como render. Bien, y esto ustedes miren la importancia de todo esto para ustedes pan comido, ya ven. Es una función que no recibe parámetros, función flechita, ¿ok? Y miren lo que hace la función. Utiliza la variable, que la variable le dijimos que era el componente, ejemplo HTML, es decir, el componente de div que está aquí, y él, intrínsecamente, por ser un document y asignarlo a la variable,
tiene prácticamente una propiedad que se llama inner HTML, que dicho de otra forma es como cuando usted utiliza el inner HTML, es como quien dice, te voy a insertar este montón de código HTML. Entonces usted le está diciendo, mire, ¿ve? A la variable que está haciendo referencia al div, agregale, lo voy a llamar así, el siguiente bloque de código. ¿Qué le estoy agregando? Ahí, mírenme, todo lo que vimos, ¿ve? Un backstick, la facilidad, miren, y usted puede escribir HTML aquí. Mire, H3, un input. El input en HTML son, bueno, pueden ser cualquier input en realidad, pero cuando no le coloca, normalmente es un textbox. ¿Ok? Luego hago otro div, pero dentro del div, miren que estoy poniendo. Sigue siendo código JavaScript. Estoy imprimiendo, y eso ya no es HTML, si se fijan tiene el dólar, eso ya lo vieron también, por eso era importante. Estoy imprimiendo la fecha actual. Entonces significa que básicamente este método imprime, o mejor dicho, estructura un bloque de código HTML y dentro de ese código HTML está imprimiendo la fecha actual. Nada extraño para aquí porque todo esto ustedes ya son expertos. Ok. Y luego mando a llamar esa función con una función en JavaScript que es para hacer como llamadas recurrentes. En este caso se llama setInterval y usted le dice qué quiere que se repita en cuánto tiempo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, clarito para todos ustedes. Están llamando la función setInterval y le está diciendo que se ejecute la función render, que ya la conocen, ¿ok? Que ya le hicimos arriba, que simplemente escribe una porción de HTML en intervalos de 1 segundo. Bien, en la buena teoría, usted ya le agregó programabilidad a su HTML. Esto usted debería de correrlo y debería de funcionar a la perfección. Veamos qué debería de ver. Bueno, no sé si recuerdan que cuando instalamos el proyecto de React, él le daba una página por defecto y salía ahí el logo de React y le decía todo esto, edit, no sé qué, que nosotros hicimos un hola mundo. Miren, para evitar la carga cognitiva, eliminen todo esto para que podamos enfocarnos solo en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces todo eso es lo que viene por defecto. Elimínenlo para que no veamos nada más que no sea lo que estemos escribiendo y no nos confundamos. Bien, entonces debería de quedar así, limpio. Ahora lo ejecutan. ¿Cómo lo ejecutan? Con npm start, su proyecto de React. Miren qué aparece. Les aparece ejemplo HTML, porque recuerdan que era un header de tamaño 3. Miren, un H3, ejemplo HTML. Luego tiene un input. Miren que aquí está el cuadro de texto. Y luego, dentro de un div, le dijimos nosotros que estuviera imprimiendo la fecha. Y eso es lo que hizo. Recuerden que hasta ahorita hemos hecho puro HTML con un poco de JavaScript. No hemos hecho nada de React. ¿Ok? ¿Qué hace este código? Ustedes lo van a hacer ahorita que lo prueben. Pero este código le permite escribir usted a ABC todo lo que quiera porque es un texto. Pero como esto se está ejecutando cada segundo, está obligando a prácticamente todos estos elementos a hacer un refresh o un update. Al hacer un update, lo que usted esté escribiendo aquí se le va borrando. Cada segundo usted intenta escribir, se le borra. Intenta escribir, se le borra. Intenta escribir, se le borra. Entonces prácticamente esto quedó inoperable. ¿Por qué? Porque usted está prácticamente actualizando
estos 3 elementos. Y cuando lo vean ustedes en su ejercicio, se van a fijar y hacen la pruebita que estamos haciendo aquí. Entonces, si se fijan, si presionan F12 y se van a los elementos, se van a fijar que, mírenme, lo que construimos allá. ¿Recuerdan que hicimos un div? Aquí está, mírenme, div, ID ejemplo. Y recuerdan que hicimos un inner. Sí, el inner era porque le inyectamos toda esta porción de código a ese elemento. ¿Ok? Pero quiero que se fijen en algo. Aquí están viendo exactamente lo mismo que está aquí. Pero quiero que se fijen en algo. Aquí aparece como sombreado. Y cuando ustedes hagan la prueba, se van a fijar que está como parpadeando, parpadeando. Se oculta y luego sustancialmente se degrada. Está parpadeando, parpadeando, parpadeando. ¿Qué es lo que significa? Que esos elementos, esos 4 elementos se están actualizando al mismo tiempo por el set interval que nosotros hicimos. Entonces se están refrescando los 4 al mismo tiempo y esa es la razón por la cual usted escribe por acá y refresca y se le quita. Escribe y se le quita. Escribe y se le quita. ¿Ok? Esto es HTML. Normalmente usted puede alcanzar muchas cosas, pero además de no tener la facilidad de programar por componentes, si se fijas a cuántos elementos estoy afectando, cuando en realidad el único que me interesaba modificar era la hora. Entonces se van a encontrar con este tipo de problemas y otros más, como por ejemplo, obviamente, extender la programación dinámica y todo eso, que en HTML ocupamos de un lenguaje más estructurado. Pero bueno, eso lo prueban y quiero que lo miren cuando lo estén haciendo. Y cuando suban la captura a Google Fotos, quiero que me lo muestren parpadeando. Bien, entonces, hagamos un pequeño cambio. Recuerdan que esta clase la habíamos dejado vacía, que les dije que la borraran, pero bueno, ahora le vamos a agregar un par de líneas de código. No voy a entrar en todas ahorita, porque va a haber espacio y es por eso les decía que no podía avanzar más porque tengo que explicarles detalladamente qué es el use effect, cuáles son los estados, cómo cambian y todo lo demás. Pero ahorita vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con React. Ok. Entonces, primero lo que tienen que ver, omitan este código ahorita, omitan este código. Me voy a enfocar en el return. Miren, tengo un componente que se llama app y tiene un return. Tiene el mismo H3. Miren, le puse ejemplo React, el mismo H3, el mismo input y el mismo div. El mismo div. Bien. Pero vamos a utilizar algo que es muy famoso en React, los famosos React Hooks. En este caso vamos a utilizar una forma que hace React para que dentro de muchos elementos, solo actualice el que nosotros querramos. ¿Ok? Antes, inclusive, cuando usted, o no sé, bueno, creo que han de haber varios sitios así, que si usted hacía clic en un botón o cargaba una parte de la página, se le hacía un refresh de toda la página. Bueno, eso era peor. ¿Ok? Y después vino el famoso Ajax y otras cosas por ahí. Pero lo que vamos a hacer con React es definir un estado. ¿Ok? Un estado. ¿Para qué vamos a definir el estado? Para indicarle que donde nosotros pongamos el estado, solamente afecte ese elemento HTML en el que está. Eso quiere decir que aquí el estado es fecha. ¿Ok? Y esto ya saben, ¿verdad? Abren llave para que ustedes puedan escribir dentro. Ahora, ¿cómo definimos esa fecha?
¿Se les hace conocido esto? Ah, son las famosas deestructuraciones que ustedes son expertos. Entonces miren cómo se define un estado. Al final son variables, recuerden. Const, el nombre de la variable o del estado, y siempre por definición ponemos un set fecha. ¿Ok? Eso quiere decir que si aquí fuese nombre, nombre y set nombre. Si fuera apellido, set apellido, etc. No me voy a detener tanto aquí porque vamos a hablar una clase específica para que descubramos cómo funciona esto. Pero lo que tienen que saber es que React, a través de React, ustedes pueden utilizar este método que se llama useState. ¿Y cómo saben que es de React? Miren, también son expertos. Miren, se le hizo un import a la librería de React. Y miren, aquí está, ¿eh? useState. Si usted le quiere poner, cambiar nombre, le pone haz lo que quiera. Y miren qué facilito, ¿me entienden ahora? Miren esto que está fuera de las llaves. Ya saben ustedes, ya tienen la habilidad de poder explicarlo. Por defecto, lo que viene de la librería de React, ¿ok? Es una clase que se llama React. O le puede llamar como usted quiera. Pero ya debería de hacérseles fácil seguirme a este punto. Nada de esto es nuevo para ustedes. Bien, en el useState normalmente se le coloca con qué valor queremos que inicialice la variable o estado. Voy a poner aquí variable para que me sigan, pero realmente se conocen como estados. Entonces yo le estoy diciendo que empiece o que se inicialice con la fecha actual. No es obligatorio. Pude haberle puesto un nulo o cualquier otra cosa. Si hubiera sido un tipo texto, le hubiese podido decir que un con comillas, vacío, como quiera. Pero usted le está diciendo, inicialmente, quiero que ese estado tenga este valor. Listo. Entonces ustedes ya saben que internamente useState va a devolver dos cosas y que de forma lo va a destructurar y la va a asignar a donde corresponda. Bien, son expertos ahí. Ahora, hay otra función que se llama useEffect, este de React. Miren, aquí está, miren, clarito, esto ustedes ya son expertos también. De la librería React, ¿ok? Él está tomando useEffect y lo está utilizando. Ahora bien, los estados obviamente se tienen que setear, ¿ok? Al ser una variable que se llama fecha, la forma en cómo se setean no es fecha es igual a set interval, no, porque de hecho creo que hasta le va a causar error de compilación porque le va a decir que está intentando modificar una variable que es tipo constante. Inge, pero yo quiero que se esté actualizando ese componente con la fecha. Entonces, ¿cómo le asigna una fecha y después si se la modifica, pero si es constante, ¿cómo? Ahí no entiendo. Bueno, justamente por eso y para proteger que solo exista una forma de cambiarle el valor a ese estado, es que usted colocó esta otra variable o esta otra función. Entonces, aquí básicamente lo que usted hace es coloca todo el objeto, y aquí nos vamos a detener después. Ahorita no ocupo que me sigan tan a la perfección, porque después vamos a hablar de cómo se crea, cómo se construye el ciclo de vida y todo lo demás, pero quiero que vean, mírenme, estoy seteando en el set interval no el valor específico, sino que estoy creando a través del método o función que cree que se esté actualizando con la fecha actual
segundo a segundo. ¿Ok? Y luego limpio o libero ese componente. Que eso más adelante lo vamos a ver, es el ciclo de vida de los componentes de React. Entonces usted lo limpia. Entonces, aquí usted va a utilizar el estado. Hago énfasis bastante en estado porque no quiero que se lo imaginen como una variable plana como las conoce, porque después se van a preguntar, pero ¿y esa variable en qué momento la llamo? ¿En qué momento la seteo? ¿En qué? Conózcalo como estado. Es decir, casi que tiene vida propia. ¿Ok? Entonces, no quiero que sí lo asocie un poco para que me comprenda que almacena valores, pero por dentro ese estado hace más cosas. Por ejemplo, hace de forma automática este useEffect. Entonces, en donde lo llamen, él va a ejecutar ese useEffect. Y en este caso, como la fecha es tipo date, yo la estoy convirtiendo a string para que se pueda ver. Entonces, con esto, prácticamente ya vieron que pueden utilizar estados, que también pueden usar variables, sí, pero una variable ya sabe cómo funciona y de alguna manera se vuelve opuesto al estar, si queremos actualizar pequeños componentes o tags dentro del HTML. No son variables, son estados los que vamos a utilizar. Entonces ya vieron la definición de un estado, cómo lo creamos, repasamos de estructuraciones, módulos, miren qué facilito para ustedes todo esto, y el useEffect. ¿Ok? Entonces, cada vez que se utilice este elemento, él va a ir a ejecutar el useEffect, y en el useEffect, miren, setea la fecha, y sin que ustedes se ¿y en qué momento le da igual? ¿Y cómo salta para arriba? Y bueno, esa es la magia. Él setea y libera al mismo tiempo. Entonces, los estados los vamos a utilizar así. Ahora bien, quiero aprovechar este mismo slide para recordar algo. Miren el tipo de formato aquí, TSX. Miren, TSX, que básicamente es TypeScript. Es decir, el mismo JavaScript que ustedes conocen, pero con algunas peculiaridades que vamos a ver más adelante, pero sustanciales. Es decir, antes era permitido que usted definiera una variable sin un tipo de dato o variables anónimas. En TypeScript vamos a tener que definirle un tipo y por ahí creo que hay un pequeño ejercicio. ¿Ok? Y es TypeScript con XML. ¿Por qué? Porque, si se fijan, este formato de React me permite escribir TypeScript, o sea, JavaScript, pero al decir que tiene XML, también puedo diseñar elementos visuales. Porque si se fijan, todo esto que está aquí, eso es programación estructurada, ¿sí o no? Eso es casi que una clase de Programa 1. Miren, programación estructurada. Y miren, en el mismo archivo, ustedes están insertando también elementos de interfaz de usuario. Bueno, o al menos lo que parece. Este formato, que busca que se parezca a HTML, se llama JSX. JSX, y ya lo vamos a ver más adelante, de hecho no voy a entrar en profundidad porque lo vamos a ver más adelante. JSX me permite escribir elementos de interfaz de usuario como que fuera HTML. ¿Sí? Miren ahí clarito. Miren. Es más, era un copy-paste el que le fui a hacer. Miren las mismas etiquetas, lo mismo, miren. Entonces por eso ustedes van a ver que sus archivos dicen TSX. TSX. ¿Ok? Porque tienen esa habilidad de escribir prácticamente TypeScript y JSX. Que JSX es a lo que les llamamos a esto que
se parece, es similar a HTML, porque no es idéntico. No es idéntico, pero obviamente se hace así para que se haga más fácil la programación. Ya lo vamos a ver más adelante, no me voy a meter más ahí. Bien. Vean su proyecto o ven su proyecto y se van a fijar que miren aquí, puedo escribir sin ningún problema. Miren, y como el estado solo está afectando aquí, miren en el HTML a dónde está afectando, solamente aquí. ¿Ven? Si se fijan aquí no ven de otro colorcito el input, como en este caso, que era el caso anterior cuando era HTML. Miren, solo está afectando a ese elemento. Esto, ninguno de estos lo está tocando. Están estáticos. Pero hacerlo de esta forma, con los estados, me permite que los elementos de mi página sean completamente modulares, dinámicos, y no tengo que estar refrescando un montón de cosas, ni estar haciendo el llamado de todas las APIs para que me cargue los 20 servicios que tiene que cargar en la... No. Solo los elementos que ocupa. Y esa es una ventaja, o es una de las razones por las cuales React es poderoso en este sentido. Bien, básicamente con este ejercicio pues se van a abrir bastante en la mente y por ahí van a poder hacer ejercicios y todo lo demás. Ahora bien, estamos hablando de componentes, componentes, componentes. ¿Y qué tiene un componente? Bueno, así rapidito. Lo que vimos, ¿verdad? Este es un componente. ¿Qué es un componente? Pues es un TypeScript que usted le da la forma de un componente. En este caso el componente se llama app. Y tiene la habilidad de tener lógica estructurada, tiene la habilidad de inclusive escribir interfaz de usuario, y una vez lo tiene así, lo puede hacer público para todo el que lo quiera utilizar. También esto ya ustedes lo saben. Al hacer ese export default app, si yo lo quiero usar en otro lado, ya saben que solo es poner import de donde queremos y va por defecto el app. Es decir, ni siquiera ocupa ponerlo entre llaves. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un componente. Pero un componente no está compuesto solamente por lógica estructurada. Obviamente usted ocupa que su página interactúe con algo y tampoco solo está compuesta por HTML. Tiene más cosas. Tiene más cosas. Pero antes de ver las demás cosas, quiero que vean la relación. Este es un componente, ¿recuerdan que lo habíamos hecho? Si se van al index TSX, se fijan que aquí están llamándolo, miren, lo están llamando, y lo están utilizando dentro de una función que se llama render de React DOM. ¿Ok? Ese es el famoso DOM virtual. Es decir, es la famosa razón por la cual dentro de una gran página usted puede estar modificando pequeños elementos. Porque todo lo hace y se mantienen los estados en ese DOM virtual. Entonces miren que a quién están llamando, a app. Y en app fue donde nosotros hicimos todo. ¿Ok? Y el render se encarga de reconstruir todo lo que, porque recuerdan que la app, si se fijan, devuelve un return. O sea, devuelve HTML, por decirlo así, para que me entiendan. Devuelve un JSX. Entonces, eso es lo que está devolviendo aquí y eso es lo que él va a hacer, va a renderizar. ¿Ok? Recuerden que devuelve un JSX. Ese JSX realmente es un montón de código React que usted ni cuenta se da que lo está haciendo. Él se encarga
de pintarlo en la pantalla. Y también vamos a ver un ejemplo de eso. Ahora bien, pero dice que también lo va a renderizar ¿en dónde? Document Get Element by ID. ¿Y dónde está ese famoso root? Miren, en la página de inicio de su proyecto. Miren el primer div, ¿cómo se llamaba? Root. Entonces él prácticamente está ejecutando o pintando, lo voy a llamar así, o renderizando dentro de lo que nosotros le indicamos. Y en este caso, el root está en la página, es la página de inicio. Y esa es la razón por la cual usted está programando aquí, guarda y prueba. Ay, pero mire que me aparece y cómo es posible que, bueno, ya le expliqué. Pues, si no quedó claro, se lo voy a hacer más bonito. Esto es lo que ve el usuario final. Sí, es cuando yo le digo pruébenlo y listo. Este está haciendo referencia al index HTML. Ese es el que se está ejecutando en realidad. Del index HTML, aquí tenemos un div que se llama root. Pero tenemos un archivo TypeScript que se llama index, porque ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que normalmente este lo hacemos para integrar o llamar diferentes componentes. El app normalmente es un componente. Y aquí hacemos todo el render también del DOM virtual. Entonces usted puede tener un montón de componentes y venir a renderizarlos todos aquí, si así fuese el caso. Entonces, si se fijan, de aquí usted hace el render en React, en el DOM virtual, y él se va a encargar de agarrar esto que se supone que lo tiene en código, pintarlo y ir a escribirlo a esta página. ¿Okay? Entonces, si se fijan, miren, aquí es el app, que es el componente que hemos estado trabajando desde el inicio. Miren. Y si se fijan, dice function app. Es una función, o sea, eso se conoce como una función, se conoce como un componente funcional. ¿Ok? Y hay otros tipos de componentes que ya lo vamos a ver. Y así fue básicamente que viajó todo. ¿Sí? Su navegador hizo referencia al index. En el index hay un div o un bloque o un grupo que se llama root, que luego lo interceptamos y pintamos con React o haciendo el uso de su DOM virtual. Y en este caso estamos pintando un componente que se llama app. Y dentro aquí tiene programación de JavaScript, TypeScript, y al final estoy retornando lo que quiero que se pinte, o lo que quiero que se renderice, o lo que quiero que se dibuje. Ahora bien, un componente también puede tener asociado CSS. Es decir, miren, aquí dice app CSS. Es decir, usted puede en un archivo .css dibujar, pintar, alinear, centrar, poner bordes, marcos, márgenes. ¿Ok? Y esto que está aquí, usted, lo va a utilizar aquí. Si tuviera otro componente, ese componente debería tener su propio CSS, debería tener su propio index, debería tener otras cositas que ahora vamos a ver de forma de resumen. Entonces, este app CSS no es general, es para este app, es decir, para ese componente. Y aquí usted puede escribir todo el CSS que usted quiera. Y ese CSS lo puede utilizar dentro de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está haciendo una clase que se llama AppHeader,
que tiene un background color negro, etcétera, etcétera. Entonces, si usted dentro de aquí, por ejemplo, dentro de SH3, usted pone un class name es igual a el nombre que aparece aquí, app header y cierra, automáticamente cuando dibuje o cuando pinte o cuando renderice esta etiqueta, no solamente la va a renderizar con lo que está aquí, sino que como usted lo está asociando a un CSS, también lo va a ir a pintar de acuerdo a cómo usted hizo su CSS. ¿Ok? Bien. Y todo esto que está aquí es puro CSS. Ahí sí no voy a entrar, ahí va a tocar por ustedes. Creo que les voy a propiciar que refresquen CSS, pero nadie se lo sabe de memoria tampoco. Es decir, ¿cómo puedo ponerle margen a un div? ¿Cómo puedo ponerle, bueno, lo pone, lo copia y lo pega y ya listo? Tampoco hay mayor issue en eso. Bien, ahora hay otro componente que también se agrega, que es para hacer pruebas automáticas a sus componentes. ¿Ok? Este que dice app test. Es este que está aquí. ¿Ok? Que en este caso no lo vamos a utilizar, lo más seguro, y hay otro tipo de componentes que lo vamos a ver de forma resumida aquí. Bien, entonces, un componente tiene el famoso test, que ahorita le voy a poner esto porque no es parte del producto mínimo viable de la clase, pero tiene un TypeScript que corresponde a todo su componente, al principal por decirlo así, tiene un index, ¿ok? Que es básicamente donde usted renderiza, hace el DOM y todo lo demás, tiene un CSS y tiene un model. Eso significa que, por ejemplo, si usted va a pintar un card que es de una persona y tiene nombre y tiene apellido, esto usted puede hacer una clase que tenga picture, name, last name, edad, todo lo que quiera. Entonces también se crean archivos separados, por eso era la importancia de hacerlo todo modular, se hacen archivos separados. En este caso se llama models, que también lo vamos a ver más adelante. Pero, en resumen, un componente tiene su lógica principal, que es lo que vimos, tiene un archivo index, que es donde renderiza, tiene un CSS donde ponemos cada cosa en su lugar, por eso se llama modular. De hecho, ese es el principio de Solid, responsabilidad única. Entonces, todo está por separado. Y todos pertenecen y normalmente se nombran como se nombra el componente. Entonces, si está haciendo un componente que se llama, no sé, post, entonces es post, tsx, bueno, se hace una carpeta y dentro de la carpeta se van poniendo los demás elementos. También lo vamos a ver más adelante. Y ahora bien, notemos que esta es una función, no una clase. Dice function. Eso quiere decir que es un componente funcional. ¿Ok? Grábenselo. Los que estamos haciendo son componentes funcionales. Miren, en su inicio, porque hay componentes de clases, en sus inicios los componentes funcionales no eran tan potentes, es decir, no me permitían manejar estados como los manejo ahora con estos hooks. Antes uno tenía que hacer una clase y hacer otro montón de cosas, que también lo vamos a ver, solo para que lo vean de referencia, porque puede hacer que le toque hacer una aplicación, desarrollar una aplicación donde tenga prohibido hacer componentes funcionales, porque antes en realidad los componentes funcionales no eran tan potentes, pero ahora con React Hooks realmente sí. No ocupamos hacer prácticamente, ocupamos hacer muy poco, son lo suficientemente potentes. Y listo. Básicamente, eso es la estructura de un componente. Obviamente vamos a hacer varios componentes en nuestros ejercicios y en sus tareas posiblemente les toque hacer varios componentes. Y ese es un componente funcional. Bien, voy a aprovechar a pasar lista para que se relajen. Dije, yo tengo una pequeña duda, más que todo es al principio, porque me acuerdo cuando creamos esa carpeta de películas, yo no la creé porque estaba teniendo problemas con mi compu. ¿Cómo se hace para crear la carpeta y que me cree todos esos componentes? ¿O los tengo que ir agregando yo?
Disculpe, yo me quedé con esa duda de la primera clase. ¿Cómo? ¿Cuál es su pregunta? Que ahí donde creo todos esos componentes dentro de la carpeta SRC, creo que es. ¿Cómo se hace para que me cree todos esos componentes? ¿O yo tengo que irlos creando? No sé si alguien le ayuda. Arnulfo, ayúdeme ahí. Porque cuando creamos el proyecto de React, yo no lo logré crear ese día porque me acuerdo que tenía problemas con mi compu. Entonces fui haciendo los demás que hemos hecho en clase, La, pero excepto ese. la tarea no la hizo. La tarea uno. Sí, en la tarea también tenían que replicar esas Ah, ok, sí, sí. presentaciones. Ah, ok, sí, perdón, ya lo recordé, estoy confundido, es cierto. Ya me acordé, Sí, solo, ahí sí, los compañeros le ayudaron. Usted puede abrir al crear el ajá. proyecto de React. Bueno, Sí, ya me Arnulfo creo que acordé, iba. ya me acordé, Inge, disculpe, solo es que estaba un poco confundido con eso. Ok. Aprovechando la sección de preguntas y respuestas, ingeniero, me llama la atención eso de las pruebas de los archivos .test. En sí, Sí, un ambiente de producción se utilizan sí. bastante. Mire, que tendríamos tantas cosas que platicar. Sí, Pero mire, yo le voy a decir algo. Eh, y son las 8:32. Realmente me quedé a media clase. Bueno, respondiéndole puntualmente su pregunta, recuerda que nosotros separamos backend y frontend, ¿verdad? Hay algo que se llama Domain Driven Design o la gente lo conoce como DDD, o sea, DDD. Entonces usted va a ver algunas arquitecturas que dicen arquitectura orientada al dominio. ¿Qué significa eso? Eso significa que la parte más importante del negocio, y cuando digo negocio son, supóngase que usted está haciendo facturas, la rebaja del inventario, la actualización de un proveedor, toda la lógica del negocio quede en el backend. Al quedar en el backend, ahí se hacen pruebas automáticas, los famosos unit testing, que dudo que nos quede tiempo de verlos. Pero ahí se protege esa lógica de negocio con los unit testing, las pruebas de integración y otras cosas. Entonces, el corazón de toda la aplicación en una arquitectura DDD es lo que se llama la capa de dominio. Y la capa de dominio está en el backend. Ahora bien, eso significa que el frontend tiende a ser menos importante. ¿En qué sentido? En que si usted mañana quiere cambiar el frontend y no le gusta React y lo quiere utilizar en Angular o se inventan otro mañana, usted solo cambia el caparazón. Antes, cuando usted programaba, recuerda que usted hacía un WinForm, arrastraba un botón y le daba doble clic al botón y escribía ahí. Eso se llama, de hecho es una mala práctica de programación, eso se llama code behind. Eso significa, y allí dentro del doble clic del botón guardar, usted ponía la conexión a la base de datos, el if, el else, el while, el for, y que la actualización anda a la base de datos, rebaja inventario y todo, toda la lógica de negocio. ¿Qué pasa si el día de mañana usted quería cambiar esa pantalla? No podía porque estaba code behind, es decir, estaba acoplado. Entonces ahora las arquitecturas modernas tienden a que lo más importante esté del lado del backend, no del frontend. Entonces usted podrá decir, Inge, pero igual, si se puede probar Inge en el frontend, ¿por qué no pruebo? Sí, pero recuerde que cuando usted está desarrollando un proyecto de software, usted tiene que hacer un equilibrio. Espéreme, déjeme por aquí porque va de hacer muecas y eso, y no tengo la cámara. En un proyecto de... ok, usted tiene que cuidar también qué tan productivo es su equipo, qué tanto agrega valor. Imagínense que usted esté invirtiendo tanto tiempo, semanas, que un programador invierta una semana haciendo pruebas al frontend y otra semana programando, su productividad posiblemente se vaya abajo.
Entonces hay que aprender a hacer un equilibrio. De hecho, cuando les enseño testing, hay un principio que dice que buscamos hacer más unit testing. De hecho, imagínense una pirámide así. Entonces significa, es pirámide porque en la parte de abajo se espera que se haga mucho de eso. Y en la parte de abajo aparecen unit testing y todas las pruebas que se hacen en el backend. Y en la punta, aquí, aparece todas las pruebas de interfaz de usuario, que son poquitas. Y la razón por qué son poquitas es eso, porque es trabajoso, sí pueden ayudar a ahorrar problemas, pero en realidad si usted protege el corazón, que es su backend, ya tiene protegido un gran porcentaje de su sistema o de su aplicación empresarial. Entonces, es mantener ese equilibrio, porque no es porque, es que dice el libro que quiere hacer testing a todo el user interface, y usted va a ir a hacer testing, porque el testing que puede hacer ahí es el testing por ejemplo, usted puede hacer un testing y le dice, mira, en este div hay un textbox, voy a simular poner esta entrada, un 25.99, y en este otro voy a simular que ingreso un nombre, y después voy a procesarlos, y si hay un error de tipo, porque uno es texto y otro es número, ¡puf!, que truene. Entonces, lo probó. Esas son las pruebas que hacen normalmente los famosos o los viejos de QA, que entraban y hacían esas pruebas de estrés y todo lo demás. Eso es lo que usted puede automatizar en el frontend. Usted puede automatizar esos parámetros, esos inputs, y usted puede programar que, bueno, si es esto, debería de comportarse así. Si no se comporta así, entonces lanza un error. Pero eso lo está protegiendo el frontend. Eso mismo usted lo puede ir a proteger al backend con unit testing. Y protege la lógica del negocio. Es decir, si este estado no está en tal cosa, no hagas esto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se conoce la pirámide de automatización de pruebas. Pueden buscarle en Google, pirámide de automatización de pruebas, y saber que no estoy inventando. De hecho, en medio se busca hacer en menos proporción de lo que los unit testing, pruebas de integración. Pero las que se hace poquitas son las de automatización de UI y las pruebas manuales, ¿va? Que es donde entra el de QA y empieza a probar una pantallita y que se tarda 1000 horas y que nunca le encuentran lo que le tienen que encontrar. Entonces ahí se van a dar cuenta que eso se hace poquito o nada, porque se busca automatizar todo y buscamos automatizar y proteger y blindar el corazón del negocio. Y el corazón del negocio está en el backend, en una capa que se llama dominio.